Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta conversación. Me gustaría introducir brevemente tanto a Priscila como la idea de poder presentar esta exposición en este momento en el CEGAC. Y sobre todo la idea de plantear una exposición con estas características de Priscila Monge vino un poco rodada por toda una serie de muestras que se fueron sucediendo a partir de 2016 con artistas mujeres que trabajaban determinados planteamientos vinculados de alguna forma al feminismo. Pues empezamos con Eva Lotz, también Marisa González, pero después ha habido toda una serie de proyectos que han incidido justamente en la presencia de, por ejemplo, de las mujeres artistas en la colección del CEGAC, que fue un proyecto que desarrollamos justo en la pandemia para además para tratar de formalizar y reforzar el trabajo con la colección, junto con Agarledo y Pedro de Llano y yo mismo, y que fue un proyecto que tendía, digamos, a afianzar esas líneas de trabajo también con la colección. Más adelante planteamos proyectos como el de Guerrilla Girls, que fue un proyecto muy significativo porque reunimos, gracias a la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que conserva 2 portfolios completos de trabajos impresos de Guerrilla Girls. Fue una presentación de carácter cronológico, con lo cual el trabajo de este colectivo podía verse en perspectiva. Y posteriormente ha habido también otros proyectos que han abordado estas cuestiones. El más reciente quizás ha sido el de Marc Caldas, que justamente ha conectado el trabajo femenino con la represión de la dictadura franquista, y que fue una exposición que se ha clausurado hace muy poco y que ha sido una investigación muy consistente en lo que ha sido bueno, para abordar justamente esos acontecimientos, esas situaciones en el contexto gallego. Yo empecé a recordar y a tener de una manera más presente en la cabeza el trabajo de Priscila Monge con exposiciones colectivas, donde me parecía que su trabajo incidía de una manera muy efectiva, y sobre todo con la exposición Camiños, que fue un proyecto sobre la idea de caminar, y donde introdujimos un trabajo muy importante en su trayectoria, que es en el que utiliza un pantalón realizado con compresas o toallitas sanitarias, ¿no?, como lo describe Priscila. En esos proyectos me di cuenta enseguida que el trabajo de Priscila, que se había desarrollado entre los años 90 y primeros 2000, tenía una enorme vigencia, y sobre todo que habían sido trabajos pioneros en términos de abordar cuestiones muy importantes, como era la violencia de género, el feminicidio, la violencia dentro de la esfera familiar, la violencia con los niños, pero también proyectos que intentaban o pretendían la normalización de la menstruación y, por tanto, también del cuerpo de la mujer en el espacio público y en el espacio social. Y sobre todo, lo que me parecía es que teníamos que estar haciendo
siempre una genealogía de todos estos procesos artísticos y estas prácticas artísticas, para no olvidar que había había habido un trabajo previo que nos ayudaba también a mejor comprender el trabajo actual, ¿no? Y la situación actual. Después, digamos, de estos proyectos como Camiños, me parecía que había otros trabajos como Lección de maquillaje, que es un vídeo y que veremos quizás un poco más adelante, que plantea con un formato de anuncio publicitario hecho para la televisión, inspirándose en el maquillaje y por tanto el trabajo que hace también la pintura de representación, cómo se desliza hacia la presentación de la violencia sobre la mujer como algo, en cierta manera, si no aceptado, desde luego asumido. Y esos trabajos que de alguna manera me parecían importantes que pudieran estar en la colección del CEGAC, dieron pie a que pudiéramos empezar, Priscila y yo, a poder pensar en un formato exposición que revisara todos esos proyectos de los 90 y los 2000 que habían tenido visibilidad siempre puntual en muchas de las grandes exposiciones internacionales. Pues estoy pensando en sus participaciones en la Bienal de La Habana, en distintos años a lo largo de los 90, su participación en la Bienal de Sao Paulo en el 98, su participación en la Bienal de Venecia en 2001 con el comisariado de Harald Seemann. En Sao Paulo fue una representación de Centroamérica, conjunta de Centroamérica y Caribe, en la exposición internacional dirigida por Paulo Erkenhoff, y en concreto el proyecto en el que participó Priscila estaba comisariado por Virginia Pérez Ratón, curadora y en aquel momento ya directora de un espacio independiente, teorética, tras su abandono del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica. Posteriormente participó en proyectos como EVA en Limerick, en la Bienal de Liverpool y otros eventos de estas características que, por otro lado, si bien facilitaban su visibilidad, por otro dificultaban el análisis que podría hacer un centro de arte contemporáneo organizando una retrospectiva. Por otro lado, hay también que entender la propia situación de la que surge su trabajo. Empieza en los años 90 en una circunstancia en la que Centroamérica está viviendo un proceso de desintegración a través de conflictos centrados en cada uno de los países, pero que tienen una dimensión regional. Recordemos, por ejemplo, la larguísima guerra civil y plagada también de golpes de Estado en Guatemala, la situación de descomposición en Honduras ligada a la guerra de los contra la revolución sandinista en Nicaragua, la guerra civil en El Salvador, y de alguna forma Costa Rica era el espacio o el país que no tenía un conflicto armado y que se situaba, digamos, fuera, pero era también el lugar desde donde se operaban también todos los intentos de establecer proyectos de paz, no siempre con éxito. En los 90 sí se llega a una posibilidad de paz firmada entre todos los contendientes.
los diversos contendientes, porque cada conflicto tenía sus características, y eso determinaba que el arte que se hacía en la región estuviera dominado justamente por esa violencia política y violencia bueno, de enfrentamiento civil, de guerra civil, y el arte estaba determinado y enfocado justamente hacia esa problemática. En Costa Rica, en cambio, al no existir un conflicto civil, Priscila en concreto empieza a vislumbrar ese otro foco que es la violencia en lo social, en la vida cotidiana. Y de hecho su trabajo va a desarrollarse en torno o alrededor de esa circunstancia. Me gustaría recordar, por otro lado, que ella se forma en la Universidad de Costa Rica y a partir del 95 se establece en Bélgica, donde durante unos años empieza a desarrollar algunos de los proyectos que están en esta exposición, y cuando vuelve al cabo de, me parece que son 4 años, si no me equivoco, vuelve a Costa Rica y pone en marcha un proyecto artístico que ha tenido esas características, ¿no? Como de fijarse en los aspectos más propiamente vinculados a lo cotidiano, centrados en lo cotidiano, y a través de lo textual, a través de una narración que tiene para mí elementos muy literarios. Son planteamientos, digamos, como de relatos, donde parece que no ocurre nada, donde hay una cierta inocencia y una cierta ingenuidad. Parecen en realidad cuentos, pero a medida que vamos escuchando y que vamos el relato va haciéndose, nos damos cuenta de las terribles contradicciones, de los elementos propiamente trágicos o dramáticos, que se acompañan, por otro lado, también de una distancia que da el humor. Un humor negro, diría, por otro lado, ¿no? Porque es un humor que sí, que nos mantiene en una distancia, pero por otro lado ayuda a sobrellevarlo. Yo creo que esa es también una de las claves del interés de tu trabajo. Me gustaría que, bueno, a partir de aquí pudiéramos empezar a analizar algunos de los proyectos que hemos seleccionado. Algunos están en la exposición, otros no, y nos interesaba que esta conversación fuera también un complemento para la lectura que puedan hacer de la exposición. Gracias Santi, y gracias a todos por estar aquí. Las imágenes que les voy a mostrar, algunas, como dice Santi, están en la exposición, otras no. Santi me pidió en particular que hablara de ciertas piezas que tampoco están en la exposición. Entonces, hice una presentación que no está exactamente ordenada cronológicamente, sino va y viene en el tiempo, un poquito. Como les comentó Santiago, yo comencé a trabajar a inicios de los 90, y si bien Costa Rica no había pasado por toda esta época tan violenta del resto de Centroamérica, yo descubrí desde muy temprana edad que la violencia tiene como diferentes formas y se puede dar también en el ambiente de la casa, de lo doméstico, y me interesó mucho trabajar con este tema. De los primeros, esta violencia, la de lo doméstico, yo siempre la consideré una violencia muy camuflada, diferente a lo que estábamos viendo en el resto de Centroamérica. Y comencé a hacer unos trabajos aquí.
Bueno, comencé a hacer unos trabajos que titulé, una serie que titulé Pintura Salvaje, y precisamente hablaba de esta violencia camuflada. Casi literal era, porque lo que usaba era este tipo de telas con las que, yo qué sé, se puede forrar el sillón de la sala o en este caso, bueno, estamos hablando de este patrón de animal, pero hay otros que podrían bien ser un mantel o las cortinas de la casa o así. O sea, empecé a trabajar con estas telas que no era como el soporte tradicional de la pintura. Y lo que hacía era pues tirarme al piso y hacer dibujos con mi silueta que luego camuflaba con pintura, como imitando la tela en la cual estaba trabajando. Al principio eran mis siluetas de distintas formas, como van a ver otras dos piezas de esta misma serie que están aquí en la exhibición. Y muy pronto mi silueta se fue transformando casi como en una pistola o en un revólver, y luego pasó a ser ya una pistola. En esta serie ya, digamos, yo estudié pintura, pero en esta serie es como una serie de transición en la que ya estoy pintando en un soporte no tradicional, y también estoy interviniendo las pinturas con bordados. No sé si se puede ver ahí bien que está la firma. Ujú. Ay, 93, sí. Es esa. Sí. 93 o 94, es que no veo bien. Bueno, de ese año. Y entonces empiezo a usar este medio del bordado. Esta es una serie que sigue, digamos, en la cual ya abandono la pintura y me dedico a bordar solamente. Esta es una serie que yo siempre hablo que es muy importante para mí, porque fue como un parteaguas en lo que yo estaba haciendo, y después de la cual decidí lo que iba a ser mi trabajo y lo que yo iba creo yo, a desarrollar en el futuro. Antes de hacer esta serie, leí un libro que se llama La pena de muerte en Costa Rica hasta el siglo XIX. Creo que Costa Rica es uno de los países que abolió la pena de muerte, creo que muy tempranamente, en 1882, sí, creo yo. Pero bueno, yo me encontré este libro que narraba algunas de las sentencias de muerte que se dieron hasta el siglo XIX en Costa Rica, y eran cosas casi fantásticas. Por ejemplo, luego, no sé si se ven las otras, pero voy a leer estas dos que se ven. Luego de que el hombre ha sido ahorcado, se le mete dentro de un saco junto con una víbora, un perro, un mono, un gallo, y se tira todo a la laguna del Hospital San Juan de Dios. Entonces, primero que todo, yo estaba en los años 90, donde Costa Rica, el eslogan del país, el eslogan turístico del país es "somos un país neutral", casi como jactándose de que el país de nosotros tenía una situación tan distinta al resto de Centroamérica, al resto de la región. Y me encuentro con esto, y entonces para mí, bueno, fue algo que me marcó muchísimo. En ese mismo momento, en Costa Rica se estaban dando abusos por parte de la policía con unos niños, por ejemplo, que les decían los chapulines, que eran como una especie de carteristas, y la policía abusó violentamente de ellos, y bueno, también se mezclaba con historias que me habían contado en ese momento de abuso doméstico, pero ya que rayaba con la muerte, con esto. Y entonces yo hago esta mezcla de los anales jurídicos de mi país con las situaciones que se estaban dando en ese momento en Costa Rica.
Esta es una pieza del 99 o 98 y son pizarrones muy chiquititos que es como algo similar a lo que van a ver abajo, pero estos son pizarritas individuales pequeñas y también se llama pensum y bueno, por ejemplo aquí no debo sangrar, no debo dormir, no debo recordar. Y como decía Santi, la parte humorística, ¿verdad? Yo creo que cuando uno trata con temas tan fuertes y tan serios, tiene que haber algo de humor para el artista y para la persona que se enfrenta con esto. Y entonces no debo dormir con críticos de arte. Estos son, de hecho, las primeras piezas que son previas a la instalación que realizaste en el Museo de Arte y Diseño de San José y que de alguna manera se repite aquí, ha sido reconstruida en uno de los espacios de la exposición. También quería recordar que en 2010, con la Bienal de Pontevedra de la número 32, que yo fui el comisario de aquella bienal y que se centraba en Centroamérica y Caribe. Invité a Priscila a que pudiera participar con dos piezas, dos instalaciones. Una era precisamente una reconstrucción de esta obra de Pensum, realizada en uno de los espacios de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Creo que no sé si era la Sala X, y había, digamos, estaba amparado por una cierta idea de aspectos que conectaban con la educación y de hecho este proyecto enlaza con una cierta violencia también que hay en la educación, ¿no? Porque se trataría, digamos, como de castigos, ¿no? Claro. Escribe 100 veces, no debo hacer faltas de ortografía o cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, ese es un precedente. También me interesa mucho la manera en la que una misma pieza va adaptando y asumiendo características nuevas a medida que se reproduce y se adapta a nuevos espacios. Sí, claro, porque por ejemplo esta que está abajo casi se vuelve en un performance, ¿verdad? Porque esto es como una cosa más íntima de describir el castigo y la otra es una cosa más pública. Y sí, obviamente estoy interesada en la educación, en este tipo de castigos, pero estos castigos son diferentes. Estos castigos tienen que ver con, yo qué sé, con clichés femeninos, con abuso a niños, con abuso sexual, con cosas humorísticas, con la cordura, con, ¿verdad? Abordan otro tipo de temas que el castigo regular de antaño. Pues. Y esta es una serie de libros en mármol que hice hace no mucho. A mí me encanta trabajar con mármol y he trabajado en la marmolería, en la principal marmolería de uno de los cementerios de San José, porque son en realidad los únicos, ¿verdad?, que en este momento en Costa Rica trabajan así el mármol. Entonces tengo, no sé, 20 y tantos años de trabajar con las marmolerías cercanas a los cementerios. Los primeros libros que hice, cuando visité la marmolería encontré unos libros que decían a la memoria. Ya tenían grabado a la memoria y uno nada más tenía que añadir el nombre de la persona que el del difunto. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer de estos libros que ya están en la marmolería y que dicen a la memoria, y yo lo que hice fue poner, por ejemplo, a la memoria de mi cordura, a la memoria de mis amores, a la memoria de, ¿no? Como cambiar el nombre de la persona fallecida por estas otras cosas. Este es más reciente y dice, el arte está encantado.
Bueno, a mí me encanta trabajar el mármol porque cualquier cosa que uno graba sobre mármol se vuelve un epitafio inmediatamente, entonces esta parte me sirve mucho como para mis propósitos. Y el arte está encantado se refiere a esta parte de la educación, de la literatura o del arte, de repetirse, de volver. Entonces, por ejemplo, en la educación, yo siempre doy el ejemplo del maestro que contesta la misma pregunta durante 30 años con la misma respuesta, o en literatura, también que las cosas de alguna manera regresan. Y entonces yo hablo de cómo el arte está encantado, como esta cosa de fantasmagórica, pero no fantasmagórica de un susto o de terror, sino fantasmagórica porque regresa. Porque para mí lo que regresa son los fantasmas. Entonces esta serie es un poco acerca de eso. Esta te la puse, no sé si querés hablar vos de esta. Bueno, esta sí es esta es una pieza que intentamos incluir en la exposición y que pertenecía a la Fundación Daros, que fue una colección que en los años 90 y 2000 hizo un proyecto enormemente amplio de arte latinoamericano. Pero a partir de un determinado momento, digamos que los dueños de la colección pararon, el proyecto se paralizó y fue imposible poder ni siquiera contactar con alguien responsable. Es una colección que está en Zúrich y esta fue una pieza que a mí me impactó mucho cuando la primera vez que la vi. Esto es en una exposición en Costa Rica, en la sede de Teorética, en San José, y es una pieza que en realidad activa a la bailarina, de la misma manera que las cajas de música hacían girar lentamente la bailarina. Este aparato lo que hacía es convertir a la bailarina en un taladro, ¿no? Un taladro. Y volver loco a la propia imagen de la caja de música, ¿no? Es una pieza que está incidiendo en el desquiciamiento, lo que es otro de los elementos que me parecen fascinantes de tu trabajo, que es justamente esa poética que de repente se convierte en algo violento, ¿no? Sí, claro, porque el taladro es un taladro, da vueltas, pero el taladro es como una pistola también. Entonces tiene esta cosa de relacionarse de esa manera y dar vueltas sin parar, ¿verdad? Es una cosa muy violenta también. Pero al mismo tiempo decía Cuauhtémoc Medina que mis bailarinas se vuelven en una broca conceptual. Seguramente han visto expuesta aquí en el SEGAC, porque ellos la tienen en la colección, unas fotografías, voy a pasarla para que vean estas. Y bueno, cuando yo estaba viviendo en Bélgica, decidí hacer estos pantalones, y durante una visita de mi mamá, que es una costurera maravillosa, le pedí que si me podía ayudar con este proyecto. Y entonces, bueno, abajo en la exhibición van a poder ver los patrones con los que se hicieron los pantalones, como un poco de historia de esta pieza. Y en realidad solo he hecho pantalones, eran pantalones cargo, overoles, yo que sé, enterizos, pero siempre era un pantalón. Era un poco como hacer algo que era relacionado con lo masculino, como quién lleva en la casa los pantalones o cosas así, pero es como un pantalón feminizado de alguna forma.
Y lo que me interesa mucho también es que cambia la función, porque yo qué sé, un pantalón, una blusa o cualquier prenda está hecha para proteger, para ocultar, o sea, tiene como una función distinta, y estos pantalones, al cambiar el material, es un pantalón que más bien muestra, que enseña, que deja al descubierto. Y bueno, este es el único que está manchado, todos los demás están sin este tipo de mancha. Y bueno, lo que yo hice fue que cuando regresé a Costa Rica y tenía toda esta serie de pantalones, entonces yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Lo normal era hacer algo ahora con estos pantalones, y decidí que un día que estuviera con la regla iba a ir a pasear a San José, que es una ciudad muy pequeña, y que pues yo sabía que el impacto de alguna manera iba a ser fuerte por conociendo el tipo de ciudad. Y bueno, lo que hice fue ir al parque, caminar por la ciudad, sentarme, yo qué sé, en el parque, entrar a una tienda, hablar por teléfono. Perdón, aquí ya lo cambié. Como ven, aquí todavía esto es 97, entonces todavía habían teléfonos públicos en la calle. Y bueno, esta acción fue algo... yo en ese momento como que no sabía la repercusión que esto iba a tener. O sea, yo lo hice como tengo que hacer esto, ni siquiera llevaba a nadie que tomara una foto ni nada, era como una cosa para mí misma, aunque fuera algo tan público. Y obviamente trataba de los tabúes, de mis propios tabúes, de mis límites, de lo que yo había aprendido a través del tiempo. Y todas las reacciones en ese día fueron reacciones, excepto una, fueron reacciones relacionadas con enfermedad, con algo malo. Este señor que está a la par mía en el teléfono público se puso furioso, que él no quería tomarse fotos, que esto era una cochinada, que no sé qué. Y bueno, muy tarde, porque ya habíamos tomado la foto. Estas fotos que están aquí, en realidad le tengo que agradecer a Cecilia Paredes, una artista amiga, porque cuando yo le conté que yo iba a ir a la ciudad y hacer esto, me dice, pero ¿no vas a llevar a alguien que tome una foto? Le digo yo, no. Y me dice, no, yo te mando a Janine, una amiga, y Janine es fotógrafa y chef. Y entonces Janine tomó 3 fotos de 35 milímetros así, y se fue, y yo seguí con todo este día. Este día se llama Un día en la ciudad, y también tiene un título en inglés que es como esta parte humorística que de alguna manera hablaba Sandy, es Bloody Day, es como... Día sangriento. Sí, Bloody Day, pero cuando los ingleses lo dicen es como puto día, ¿verdad? Una cosa así. Sí. Bueno, este es una toma de cuarto de aislamiento y protección que está abajo en la exhibición. Esta pieza la hice para la Bienal de Venecia y del 2001. Y ayer les contaba a las chicas que van a hacer las visitas y a recibir la gente, que es una pieza que todavía es una pieza muy misteriosa para mí, porque hay veces que el artista tiene como muy claro por qué hace las cosas, pero esta pieza siempre, es más, ahora me siento como mejor con esta pieza, pero hubo un tiempo en que me incomodaba mucho porque yo tengo la idea como de que yo sé por qué hago todo, y esta pieza tenía este misterio, entonces hubo un tiempo que me incomodaba mucho. Y bueno, se llama cuarto de aislamiento y protección, y es como los cuartos que podemos encontrar en los hospitales psiquiátricos, que están acolchados con este tipo como de forro para que la gente pues no se agreda ni agreda a nadie.
Y aquí el forro cambia por toallas sanitarias que parecen como ladrillos en la pared. Y cuando hice esta pieza yo sabía que estaba hablando de la locura, sabía que estaba hablando de la soledad, sabía que estaba hablando del silencio, sabía que estaba hablando del cuerpo, sabía que estaba hablando de seguridad. De alguna manera también estaba hablando de arquitectura y todavía es un poco misteriosa para mí. Bueno, esto que comentabas también, o hablábamos esta mañana, que es una pieza donde cuando entras también sientes el fluir de la sangre y del corazón, ¿no? Sí, lo que decía Juli, sí. Por el aislamiento que tiene y por Claro. la manera de concentrar el sonido. Sí. Por tanto, es una pieza interesante también en ese sentido, ¿no? De introspección. Sí. Pero también plantea ese concepto de lugar seguro, que este es un lugar seguro, que fue el título de una exposición tuya en la Galería Luis Adelantado de Valencia, donde es algo que yo creo que es recurrente, ¿no? La necesidad de un lugar seguro donde estar a salvo de las agresiones, de la violencia, del maltrato, etc. Sí. Es también una pieza que es muy metafórica. Sí, yo, bueno, como les comentaba en algún momento, yo vengo de una familia muy disfuncional. Hay una parte de la familia que es tremendamente amorosa y otra parte que fue violenta. Esa violencia ya acabó hace muchos años, pero desde que yo estaba pequeña, mamá me enseñó, y por eso también, digamos, el lugar seguro, pero también esa recurrencia al texto y a la palabra. Mamá siempre me decía, si vas a hablar con alguien, si lo vas a confrontar, mejor escribí. Y yo aprendí eso y yo creo que mamá lo que estaba diciéndome es que hay un espacio seguro al escribir y no confrontar a alguien cara a cara. Entonces yo aprendí muy tempranamente que escribir era un lugar seguro. Entonces supongo que también el arte para mí ha sido un lugar seguro. Y es que yo creo que, bueno, que de alguna manera, bueno, yo puedo ser artista, tal vez podría ser activista, o soy ciudadana, pero yo creo que el arte sí es un lugar seguro porque el arte nos separa de alguna forma de esa realidad de la vida que tiene la muerte. No sé si me hago entender. Entonces, sí es un lugar seguro, la palabra y mis cosas y eso. Hablando de lugares seguros, que Santi me dijo que comentara un poco de esta experiencia. Está ahí un poco metida esta experiencia porque Santi me pidió que hablara de ella. En Costa Rica hay una cárcel de máxima seguridad que la apodan La Reforma. Y en esa cárcel hay, durante un tiempo se dieron clases de arte. No sé si en este momento todavía se dan. Y las clases las inició en esta foto de aquí abajo. No sé si ven, 1, 2, 3, 4. La quinta persona que está un poco para afuera de los que están de pie se llama Haru Wells y ella era de descendencia japonesa y empezó este programa en la cárcel de darles clases de arte, de pintura, y a mí me invitaron en algún momento a ir. Fuimos varios meses seguidos a la cárcel y ahí conocí
estas personas talentosísimas. Habían unos con trabajo muy serio, como muy redondo, muy bueno. Por ejemplo, el que Santi lo conoce, es amigo nuestro, Hafiz Quintero. Yo soy la de arriba, en la primera fila de pie, y el que sigue es Hafiz. Este de aquí primerito es Hafiz. Hafiz es panameño y cometió con varios otros amigos, hizo un asalto a un banco y una persona murió en ese asalto. Lo que Hafiz cuenta es que nadie sabe quién le disparó, pero fue capturado en Costa Rica y tenía 19 años y la condena de Hafiz creo que era como 20 años. Y Hafiz usó su tiempo en la cárcel no solo para hacer arte, sino para leer y leer y leer y leer. Entonces Hafiz es como una especie de enciclopedia y de artista, y él habla siempre que el arte lo salvó, que él de alguna manera, si no estuviera haciendo arte, estaría de nuevo en la cárcel. Que el arte es como una manera de él de no delinquir más. Sí, él además ha desarrollado una trayectoria artística muy consistente. Sí. Vive actualmente en Italia y es un artista con muchísimo talento. También incidiendo en esos aspectos conectados con la ambigüedad, con la contradicción, con la paradoja, con la violencia. También estuvo en la Bienal de Pontevedra con un proyecto de armas construidas en la cárcel. Y después, cuando salió, se convirtió además era una persona enormemente disponible, generosa, ayudaba a todo el mundo. Claro. Es un ejemplo realmente. De hecho, Hafiz ganó una residencia en la Rijksacademie en Holanda, y ahí fue como que también despegó. Su carrera. Y todo esto después de estar tantos años en la cárcel. Bueno, como anécdota, Santi dice que yo soy una cuentacuentos, pero bueno, cuando a Hafiz le dieron permiso de salir antes de cumplir su sentencia por buena conducta, y para poder salir de la cárcel tenía que tener trabajo y un lugar para vivir. Y Hafiz era de Panamá y estaba en Costa Rica. Entonces Joaquín Rodríguez del Paso, que es un artista, el penúltimo con bigote de atrás, que ya murió Joaquín, Joaquín le dio casa y Virginia Pérez le dio trabajo. Entonces, a partir de eso, Hafiz pudo salir antes de cumplir toda la sentencia. Y luego, ¿cuándo se hizo Estrecho Dudoso? En el 2004 o 2006. Sí. Bueno, no recuerdo bien, pero es una exposición que se hizo en Costa Rica, una exposición muy grande que Virginia Pérez y Tamara Díaz titularon Estrecho Dudoso, y tenía diferentes lugares de exposición. A mí me dijeron qué lugar quería, en el cual quería exponer, y yo dije, bueno, yo he estado trabajando aquí en la cárcel, y entonces yo quisiera exhibir mi trabajo en la Reforma. Cuando una de las veces que yo visité a Hafiz para las clases, bueno, a todo el grupo, recuerdo que llevábamos un proyector de diapositivas en ese momento, porque así les enseñábamos cosas, y Hafiz me dice,
por favor, decirles que si yo puedo ayudarte a llevar el proyector de diapositivas al carro. Mi carro estaba adentro de la cárcel, entonces ya yo le dije y el señor accedió a que Hafiz llevara el proyector. Y hubo un momento que mi carro estaba, como decir, a los 20 metros y había una línea amarilla. Y Hafiz paró en seco en esa línea amarilla y me dice, no podemos poner un pie en esa línea. O sea, una línea amarilla era un muro. Para mí fue como muy impresionante, porque entonces él la majó y me dice, ya pude. Entonces, cuando yo decidí hacer mi trabajo ahí en la Reforma, hice un pequeño muro que repetí en Sevilla, ¿te acuerdas? Que está hecho con ladrillitos de este tamaño de cerámica, como ladrillos normales. Y entonces hice un muro que mide como 8 metros, pero tiene como 30 centímetros de alto, y se hizo sobre esa línea simbólica imaginaria. Sí. Sí, esa es una pieza que está en uno de los patios del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que es el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas, y tiene una serie de patios sucesivos donde hay un árbol en cada patio, y es una pieza que quedó después de la intervención en la Bienal de Sevilla, que creo que fue en el año 2000. No, creo que fue después. O después. Sí. Sí. Bueno, y seguimos con las cárceles o con este tema. Y esta es una pieza que hice para la Bienal de Limerick, IVA se llama la Bienal. Y bueno, a mí me invitan a participar en esta Bienal, en esta Bienal en Irlanda. Y también tiene diferentes lugares de exposición en la ciudad. Y entonces ya yo dije, bueno, ¿qué lugar me va a tocar a mí? Y era la Escuela de Bellas Artes, que era una antigua lavandería. Y entonces así me lo explicaron. Entonces yo dije, como una antigua lavandería, era una lavandería, ¿cómo es esto? Y me dice, no, la Escuela de Bellas Artes era un convento que también sirvió como lavandería. Todavía ahí yo no entendía cómo que lavandería, porque todavía ni siquiera había salido esta película que hicieron acerca de este tema. Resulta que en los conventos recluían a mujeres que habían tenido un hijo fuera del matrimonio, que habían sido infieles, que la familia las sentía que eran locas, molestas o cualquier cosa así. Y entonces las mandaban a los conventos, en donde quedaban encerradas como si fuera una cárcel, y solo alguien del exterior podía reclamarlas, si no ellas no podían volver a salir. Mientras estaban en ese lugar, las hacían trabajar, tipo trabajo forzado, en lavanderías donde trabajaban con químicos, con lejías y cosas que eran súper dañinas. Algunas terminaron enfermas, muertas o con daños en los ojos. Cuando les dije que yo iba a participar con este trabajo, que es una virgen de jabón casi tamaño natural, y está hecha en jabón azul, que en Costa Rica es el jabón como más famoso porque es muy barato, pero es el que elimina cualquier tipo de manchas. Entonces yo hice esta virgen, que es como también una gran pastilla de jabón, y hablaba un poco de eso, ¿verdad? De esas lavanderías que de alguna manera estaban lavando los pecados, pero que tenían a las personas encerradas ahí. Este es un trabajo que se llama Cállese y Cante, y lo hice para una invitación en la Bienal de La Habana. No recuerdo si era 97 o 98, pero uno de esos años. Y a mí me tocaba exhibir en un lugar que se llama La Cabaña,
que era una antigua fortaleza, y después de la revolución se convirtió en una cárcel donde cometieron todo tipo de cosas horribles, torturas, asesinatos y todo. Entonces a mí me tocaba trabajar en una de las celdas, exhibir en una de las celdas de la cabaña. Entonces pensé que iba a hacer este trabajo que se llama Calle Cante, porque en Latinoamérica la manera en que digamos, la policía o el ejército le dice a alguien que apresaron que de su testimonio es cante. Entonces era como cállese y cante. Y eran cascos de boxeo que estaban montados sobre una pieza de madera y metal y que tenían una cajita de música en donde iría a la apertura bucal, y la gente las accionaba y tenían todo tipo de música, yo qué sé, desde la Quinta Sinfonía hasta Lili Marlene o no sé, Yesterday de los Beatles y así. Y era un poco esto, ¿verdad? Que hay quien tiene que accionar un poco el habla del otro, como pasaba con este muro de Pontevedra, ¿verdad? Si nadie habla, las piedras hablarán. Pero en este caso yo confiaba que fuera una persona y no las piedras. Y esta es una pieza que la verdad que quiero mucho. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relojes de mármol que están montados sobre un circulito como de estos bastidores para bordar. Y el mármol son relojes, pero sí tienen solamente una hora marcada, no tienen más horas. Y hay dos exámenes que se llaman el reloj. Hay uno que es psiquiátrico y en el cual el doctor le da al paciente un dibujo de un reloj a tal hora, creo que es las 10:21, no recuerdo bien. Entonces, el dibujito está en la hoja y él tiene que hacerlo al lado. O sea, no es que tiene que imaginar el reloj ni nada, sino tiene que copiar el relojito que está viendo. Y algunos pacientes psiquiátricos simplemente el reloj es imposible de dibujar. Y bueno, este es el examen psiquiátrico, y hay otro forense que se llama el reloj también. En ese examen no es que lo hagan siempre, pero algunas veces lo hacen. Y en casos de violación, y es que, por ejemplo, los doctores forenses dividen el ano o la vagina como si fuera un reloj. Y si tiene heridas o cicatrices muy fuertes en ciertas horas, es porque no hubo un sexo con consentimiento. Entonces, cada uno de estos relojes marca las horas en que los doctores dicen que ocurre una violación. Entonces, estos relojes lo que están marcando es horas de una violación. Se llama instrumentos de medición. Para pasar a algo más agradable. Yo hice una serie de Polaroids. Me gusta mucho el formato de la Polaroid, y porque obviamente la fotografía para mí tiene que ver con el cuerpo, y si tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con vida, tiene que ver con muerte, tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con el tiempo, con el paso del tiempo. Y bueno, la historia detrás de esta Polaroid de oro es que yo leo un texto del artista Félix González Torres, que seguramente todo el mundo conoce aquí. Él visitó con su pareja un museo en Los Ángeles. Ellos ya en los 80, ellos estaban ya muy enfermos de SIDA,
y sabían que iban a morir porque en ese tiempo pues no había ningún remedio, ¿verdad? La gente que tenía SIDA sabía que iba a morir. Entonces él habla de una pieza que vio cuando visitó el museo con su pareja, y era una pieza de Ronnie Horn, que es un artista de Estados Unidos, y era una lámina de oro que estaba puesta en el suelo y que se movía cuando la gente pasaba, como que era algo que los afectó de tal manera que él escribió después este texto y relacionó esto que vio de esta lámina de oro con la situación económica de Estados Unidos en ese momento. Pero también hace un análisis más íntimo y habla de cómo esta lámina dorada les recordaba los atardeceres que ellos dos habían visto juntos. Entonces, bueno, yo leo esto y pienso, y los que no van a ver, obviamente, ¿verdad? Porque ya estaban enfermos. Entonces, esto me afecta un montón, y me acuerdo que creo que lloré como por una semana porque yo decía, ¿qué hago? Estaba como muy conmovida con eso que había leído. Y bueno, después de que uno digiere las cosas un poco, decidí que yo iba a hacer este trabajo, que es una Polaroid, que habla del tiempo, es dorada. Se llama Amanecer, no atardecer como lo que ellos vieron, sino amanecer, como un poco de algo que viene, que se renueva. Y ya había muerto, no podía conversar con ninguno de ellos, pero yo siempre digo que si el arte tiene algo de espiritual, esta es mi conversación con él. También hay un dato que lo pensé después de que hice esto, y es como una cosa más biográfica. Mi tío abuelo era gay, y la situación en Costa Rica en ese momento era tan insoportable porque él tendría en este momento tal vez 96 años, una cosa así, que él tuvo que irse a vivir a Nueva York porque nunca pudo pues ser ni libre ni feliz en Costa Rica. Y él murió en el 89 de SIDA también. Entonces yo me imagino que toda esta historia también me afectó de esta manera, por eso. Esta es una serie hecha con Polaroids también, pero con la foto Polaroid. No es una foto ampliada ni impresa, sino que es la misma fotografía. Y es una serie que se llama Los malos paisajes, y durante la pandemia, que uno tenía mucho tiempo, me puse a investigar, porque yo empecé a trabajar a principios de los 90 y había trabajado con esta violencia camuflada que les enseñé, pero nunca había trabajado con lo que estaba pasando en los otros países. Y decidí como investigar, y entonces me topo en internet que cualquiera puede buscarlo, con testimonios de sobrevivientes en comisiones de la verdad en Guatemala, en El Salvador y en el resto de países. Y entonces lo que hice fue tomar trocitos de los testimonios y ponerlos en la foto, como cuando uno tiene algo que recordar, ¿verdad? Que tiene la foto del verano del no sé cuánto, y lo escribís así abajo de la foto para recordar. Entonces hice todos estos textos que, por ejemplo, está atado de pies y manos, de su boca sale un líquido negro que usan para matar bichos. La ermita está en llamas, todavía se escuchan gritos y lamentos. Aquí pasó el batallón Atlacatl. Ese batallón fue en Guatemala, y luego de que incendiaron una aldea y mataron a todo el mundo, en una de las paredes del lugar, del pueblo, pusieron con su propia letra, aquí pasó el batallón Atlacatl. O sea, estaban orgullosos de haber pasado por ahí. Y bueno, lo que hice fue que en el lugar donde se supone que va la imagen,
yo la taché con lápiz y no dejé que nada se viera. Y cuando hice esta foto también estaba releyendo Cámara Lúcida de Barthes y también estaba releyendo este libro de Susan Sontag que se llama Acerca del dolor de los otros. Y ella habla que uno tiene que ver estas imágenes de dolor para precisamente no repetir las mismas cosas. Y habla de la banalidad también de las imágenes de dolor. Ella dice que, por ejemplo, en una revista Time, pues se podía encontrar una imagen de guerra muy fuerte y a la par un anuncio de fijador para el cabello. Entonces esta parte para ella era muy incómoda y supongo que para cualquiera. Y en un momento del libro ella se cuestiona, es casi como una pregunta a sí misma y dice que quién tiene derecho a ver estas imágenes de dolor, que si no será solamente el que puede de alguna forma aliviarlas. Entonces yo pensé, bueno, es fuertísimo esto, entonces yo voy a tapar la imagen, la única referencia que va a haber a ese dolor va a ser escrita con sus propios testimonios. Sí, de nuevo el texto, ¿no? Uh-huh. De nuevo la importancia del texto. Sí. Sí. Y al mismo tiempo que estaba haciendo este trabajo durante la pandemia, bueno, me percato que todo lo que pasaba en Centroamérica pasaba en las zonas rurales, en el campo. O sea, todas estas matanzas de alguna manera se dieron de forma escondida, que obviamente es lo que hacen, ¿verdad? Que si van a hacer esto, que la gente no se dé cuenta. Entonces, estaba con esa idea que todo esto había pasado en el bosque, en el campo, en la zona rural. Y yo vivo en la montaña. Y en ese tiempo, en la pandemia, tengo 3 perritas que eran hermanas, 2 mujeres, un hombrecito, y ya tenían 14 años, 3 labradores, y van muriendo uno detrás del otro con diferencia de 2 meses o algo así entre uno y el otro. Entonces yo las entierro en mi jardín. Entonces me doy cuenta de las posibilidades del paisaje, porque en el paisaje pasa lo que pasó en Centroamérica, en el paisaje yo entierro a mis perras, o sea, mi jardín puede ser un cementerio o un campo de flores. Entonces hago toda esta serie que se llama El verde lo cubre todo, que son estas polaroids que se vuelven totalmente verdes. Y a la par del campo de fútbol, que también es verde. Y bueno, yo les contaba, no sé si ya bajaron y vieron, hay una bola de fútbol hecha con toallas sanitarias y cuero negro. Y esa bola es de las cosas que uno puede hacer como anécdota también, creo yo que en los países latinos, porque yo encontré un señor, o por lo menos en esos años, yo encontré un señor que reparaba bolas de fútbol. No sé si ahora eso existe, que alguien que repare las bolas o simplemente la bola que se daña se tira. Y esa fue la persona que pudo hacer las bolas porque tenía los troqueles para hacer las formas y todo. Uh-huh. Bueno, como anécdota. Y esa bola la hice después de una noticia que vi de un partido que se dio en Guatemala, entre Guatemala y Costa Rica, en el Estadio Mateo Flores en el 96, y se sobrevendieron las entradas y la gente estaba furiosa y entró como en estampida al estadio y murieron 84 personas y hubieron 200 heridos. Entonces yo también me di cuenta que hay lugares que si bien son como de esparcimiento, también pueden volverse en lugares violentos. Y el deporte, de alguna forma, de fútbol es un lugar así. Para mí, por ejemplo, en Chile, durante la dictadura,
mucha gente murió en el estadio porque ahí mataban a la gente. Entonces, hay una cosa mía con el deporte también. Yo pienso que el otro día le comentaba a Santi que yo pienso que hay lugares muy permisivos, que el deporte es un espacio permisivo, que la guerra es un espacio permisivo y que el arte es otro espacio que permite muchísimas cosas. Y bueno, esta es una cancha de fútbol, pero no es un lugar plano, es un lugar lleno de montañas. Esta idea viene de cuando yo vivía en Bélgica. Costa Rica es un lugar montañoso, es un país de volcanes, de montañas. Entonces es algo con lo que es una geografía con la que yo estoy completamente familiarizada, ¿verdad? Cuando llego a Bélgica es como una tabla y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es lo que me hace tanta falta? ¿Qué es lo que veo? Entonces realmente había una nostalgia de la geografía costarricense. Y entonces hago este campo de fútbol que obviamente habla de la nostalgia, pero también habla del cuerpo, habla de un lugar que no se puede jugar con las reglas que tenemos establecidas para un lugar plano, que hay que inventar nuevas formas de jugar y de vivir. Y es un poco eso. Primero se llamó cancha de fútbol, después la llamé heterotopía porque me interesaba como esta cosa de crear espacio dentro de un espacio. Y bueno, eso. Esto es en Liverpool, ¿no? Esta es en Liverpool, sí. Sí. Bueno, aquí hay unas mías trabajando. Esta es también un trabajo que me llega mucho al corazón a mí. Durante la pandemia, muchas cosas pasaron además también. Yo recibí la noticia de que había un niño que tenía 8 meses de estar en el hospital porque había nacido con parte de los órganos afuera, entonces lo habían tenido 8 meses en el hospital con morfina para el dolor, y luego de que el niño murió, los papás eran tan pobres que no tenían dinero para enterrarlo. Entonces fue la primera vez que hice esto que están viendo, que parece una hoja de papel, pero en realidad es una hojita de cerámica, que una vez que ya está horneada, entonces yo le hago los márgenes y los reglones y todo esto para que parezca como una hojita de papel, pero en realidad es una hojita de cerámica. Y yo quería escribir la historia de Sebastián no en una hoja de papel, sino en algo que tuviera peso, que tuviera otra gravedad, que se quebrara distinto, que no se volara con el viento, que no fuera una hoja arrancada de un libro. Y entonces, ahí está. Sebastián permaneció sus 8 meses de vida en un hospital, sus últimos días con morfina para el dolor. Hoy murió y sus padres no tenían dinero para enterrarlo. Que la tierra se abra y te reciba. Después de hacer estas hojitas con historias de niños, tengo varias, pero siempre presento la de Sebastián porque fue la primera que hice, pero tengo varias hojitas con historias de niños. Hice este trabajo que se llama Strange Fruit, fruta extraña, y hay una canción que se llama Strange Fruit y que a mí siempre me ha encantado, que es una canción que siempre cantan personas negras en Estados Unidos. Entonces yo pensé que esta era una canción que alguien afroamericano había escrito. Y bueno, empecé a investigar la canción y la canción es preciosa, pero la canción lo que habla es de linchamientos, de que los linchamientos se daban en el sur, en estos árboles
como de magnolias y entonces la canción es una canción muy fuerte que habla de eso. Entonces yo lo que hice fue pequeñas estrofas de esta canción que estaban sobre estas tablitas. Y por ejemplo dice: los árboles del sur tienen frutas extrañas. En la otra dice: sangre en las hojas, sangre en la raíz. Cuerpos negros cuelgan en la brisa del sur. Fruta extraña colgando de los poplar trees. Poplar, son estos, sí, son como estos, como un tipo de magnolia. Escena pastoral del sur, bulging, como ojos salidos, ¿verdad? Y una boca torcida, como con una mueca desencajada. Esencia de magnolia, dulce y fresca. De pronto el olor de la carne quemada. Aquí hay una fruta que los cuervos pican, ¿verdad? O colectan o pican o agarran. Para que la lluvia la junte, para que el viento ayúdame con la traducción. To suck. No lo veo. Para que el sol la pudra y para que el árbol la bote. Aquí hay un extraño y ácido llanto. Esa es la canción, pero está escrita sobre esto. Aquí vemos esta, Juli la incluyó, que es el pensum que hay abajo en esta habitación. Y bueno, ahora les voy a poner 2 videos. No voy a poner el video de lección de maquillaje porque está abajo y lo pueden ver. Pero hay 2 videos que la gente nunca ha visto porque los enseño muy poco y pensé que bueno, que tal vez podría ser. No debo hablar, no debo hablar, no debo hablar, no debo hablar. No debo hablar, 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 hablar, no debo hablar. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you. Bueno, qué miedo, Priscila. Sí, hasta a mí me incomodan, por eso nunca los enseño. Pero bueno, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, por este desarrollo del trabajo. Ha sido un privilegio escucharte y también, bueno, saber más de cómo se han ido haciendo las obras. Ahora todavía va a haber un tiempo para que los que no hayan visto la exposición puedan pasar a verla. Va a estar abierta
por lo menos hasta menos cuarto, hasta o a las 9:30. Hay como 35 minutos todavía para ver la exposición. Y bueno, pues les agradezco que nos hayan acompañado y espero que disfruten de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.